El sufrimiento. Este video está siendo grabado el día 2 de julio del 2014. Hoy les voy a compartir lo que he estado aprendiendo directamente por parte de Dios sobre el sufrimiento. Pero antes les quiero platicar sobre una historia que vi hace unas semanas. Fui a una casa y estábamos hablando sobre las plantas, sobre los árboles, y me estaban platicando. Bueno, esa persona que me estaba platicando tiene como unos casi 50 nogales en su casa, unos más grandes, otros más pequeños. Pero junto de su casa, pegado a un porche o a un garage, tiene el árbol más grande, el nogal más grande de todos los que tiene. Y ese nogal está más grande porque está a unos cuantos pies de la noria o del pozo que usa para regar todas las plantas y árboles que tiene. Y me llamó mucho la atención la historia porque me contó que ese árbol hace unos 2 o 3 años, porque está creciendo enorme, o sea, está creciendo mucho cada año. Y me estaba platicando que hace unos 3 años que una rama de las grandes, bien gruesa, la estaba viendo, empezó a tallar con una lámina. Y la lámina le estaba así como cortando el tallo. Le estaba cortando el tallo. Y él estaba sorprendido, dijo que estaba sorprendidísimo. O sea, estamos hablando de un árbol. No estamos hablando de una persona. Estamos hablando de un árbol. El árbol estaba derechito. Entonces, por donde iba creciendo, se topó con esa lámina. Y esa lámina le estaba haciendo así raspe y raspe. Cada vez que hacía aire, la rama se movía y raspaba con esa lámina. ¿Cuál fue mi sorpresa de mirar que el árbol hizo esto? Se dobló, o sea, iba derechito y estaba raspando, se dobló así, la voy a tener que quebrar para poder decirles cómo está el árbol. Se dobló así, mientras que logró librar la lámina. Ahorita el árbol se mira en esta forma. O sea, se hizo a un lado y luego continuó creciendo. El tallo ese, la rama está gruesa, está como así de grueso. O sea, está gruesa, está bien gruesa. Pero tiene esta forma. Y me platicaba esta persona que esa forma se dio cuando el árbol decidió, voy a decir decidió porque pues como un árbol cómo va a decidir, pero fíjense lo increíble. Hizo esto para retirarse de la lámina que le estaba causando daño. Y lo que yo deduje de eso, o lo que Dios me mostró en ese ejemplo, fue que Dios no creó ni siquiera las plantas, ni siquiera los animales, ni siquiera nada de su creación fue creada para que viviera en sufrimiento. Y lo podemos ver. O sea, yo lo pude ver en ese árbol de nogal, cómo fue que está programado ya, o sea, fue creado ya para no vivir en sufrimiento. Entonces, como la lámina le estaba raspe el mismo árbol, yo no sé cómo hizo el árbol o qué hizo, cómo piensan si acaso piensan los árboles, si acaso, no sé, no les puedo explicar siquiera cómo fue que el árbol hizo esto para retirarse de la lámina que le estaba causando daño. Luego, haciendo esta comparación de la creación de Dios, hablando ya en los
humanos, o sea, todos los humanos, no nos creó para sufrir. Yo no fui creada para sufrir, porque si yo hubiera sido creada para sufrir, entonces viviría contenta, sufriendo. Pero no, toda mi vida, que por alguna razón u otra estuve expuesta al sufrimiento y al dolor, no estaba contenta. Estaba viviendo una amargura, estaba viviendo una infelicidad, estaba viviendo dolor, temor, estaba viviendo sufrimiento, estaba en sufrimiento. Sufría por muchas razones. Sufría porque me sentía abusada, sentía porque me sentía que me hacían daño, sufría porque sentía que no me aceptaban, sufría porque me sentía sola, sufría porque me sentía desamparada, sufría porque no tenía lo que a veces deseaba tener, sufría porque sentía que me presionaban para que hiciera cosas que no quería hacer, sufría porque tenía necesidades económicas, sufría porque quería una casa nueva en un tiempo, sufría porque quería un carro nuevo en un tiempo, bueno, y sufría. Desde que yo tengo uso de razón, siempre recuerdo haber sufrido por una o por otra cosa. El caso es de que no era el motivo, o no es el motivo o la causa por la cual sufría, sino que todo el tiempo estaba sufriendo por una razón o por otra, pero el caso es buscar algo o un motivo para qué sufrir, pero el sufrimiento ahí estaba. Hoy me doy cuenta que separada de Dios, sin Dios, así como viví por casi 50 años, estaba destinada a vivir sufriendo, a vivir desamparada, a vivir en necesidad, a vivir con todas las necesidades habidas y por haber. Eso es lo que Dios me ha mostrado, que Él no creó al humano o a los seres humanos, o nada, absolutamente ni siquiera las plantas ni los animales, absolutamente nada de lo que Él creó, lo creó para que estuviera sufriendo. El sufrimiento viene cuando nos ponemos en posiciones o en situaciones para sufrir, pero eso no es algo que nosotros lo decidimos, es algo que heredamos, es una herencia, es algo que yo heredé de Adán, es algo que ya está ahí, es algo que es una genética que ya está aquí, que me va a hacer buscar motivos y razones para estar sufriendo, pero eso no es de Dios. Y se los digo con toda la seguridad, porque hoy suceden cosas, o sea, no quiere decir que las cosas a mi entorno han cambiado. Las cosas a mi entorno siguen igual, pero hoy que comprendo y entiendo y estoy segura que yo no nací, ni fui creada, ni fui formada, y ni el propósito es para que yo viva sufriendo. Entonces, así como ese árbol que se quitó de donde le estaban causando daño y se hizo a un lado, y la lámina, cuando hace aire, la lámina sigue haciendo su funcionamiento de estar así moviéndose, pero el árbol ya está así retirado de la lámina, ya la lámina no lo alcanza a tocar. Entonces, cuando yo decidí ser adoptada por Dios, cuando yo decidí recibir el amor de Dios, cuando yo decidí aceptarle como Padre, entonces decidí retirarme del sufrimiento, decidí retirarme de la naturaleza de sufrimiento, decidí retirarme de la herencia de Adán, de la genética de Adán, decidí retirarme en el momento que decidí acercarme a Dios. En el momento que decidí ser adoptada por Dios es cuando yo decidí separarme del sufrimiento. Y ahora les puedo garantizar y les puedo asegurar que así como el árbol, la lámina sigue moviéndose, o sea, a mi alrededor,
las cosas, las situaciones siguen su camino, siguen su curso, pero así como esa lámina, así como ese árbol se hizo a un lado y se movió, y ya la lámina ya no le alcanza a hacer daño, así yo puedo hoy ver que así al unirme al Espíritu de Dios, me he retirado, no físicamente sigo en el mismo lugar, espiritualmente me he retirado del abuso, del sufrimiento, del temor, pero no porque yo lo hice con mis fuerzas, sino simplemente en el momento que yo me hice, o mi espíritu se hizo uno con Dios, al momento de aceptarle como mi Padre, ahí fue donde yo me hice espiritualmente, o me separé espiritualmente del sufrimiento y el abuso de este mundo. Bueno, eso es todo lo que les quería compartir hoy. Que la pasen bien y los miro en el siguiente video. Hasta pronto.